Y bueno, continuando con lo que es la perforación esofágica, como ya habíamos mencionado, pues va a ser una patología muy grave y con muchas complicaciones. En cuanto a su pronóstico, vamos a ver que se va a relacionar directamente con lo que es el tiempo de la perforación y el tiempo en el que se empieza el tratamiento. Por lo tanto, es muy importante hacer el diagnóstico. Vamos a ver que tras lo que son 24 horas, vamos a ver un 70% de tasa de mortalidad. Sin tratamiento vamos a ver que puede llegar esta cifra hasta lo que es el 100%. En cuanto al pronóstico, vamos a ver que la perforación cervical va a tener una mortalidad del 15% y una perforación esofágica de la región torácica vamos a ver que va a tener una mortalidad de hasta el 25%. Bueno, en cuanto a las causas, vamos a ver que pueden ser por múltiples cosas. Las principales van a ser las iatrogénicas. En este caso, la instrumentación es una de ellas principalmente, pero también lo podemos ver en cuanto a la endoscopía. Vamos a ver que entre las causas, esta va a formar entre el 75 y 80% de todas las causas. En cuanto a los traumatismos, vamos a ver que esto puede ser por lo que es lesiones penetrantes. Sin embargo, esto no es tan frecuente como ya había mencionado anteriormente. También puede ser por cuerpos extraños, en este caso como huesos impactados, que pueden llegar a causar lo que es una perforación. Pueden ser espontáneas, en este caso como el síndrome de Borjave, que vamos a tratar más adelante. Y pues también pueden ser por causas no, neoplásicas, en este caso, por ejemplo, carcinoma esofágico. Y bueno, en cuanto a los síntomas, van a ser dependiendo de la región afectada. En este caso, si la perforación es a nivel de la parte cervical, vamos a ver entre los principales síntomas lo que es la disfagia, el dolor cervical, la fiebre. Si afecta a la porción torácica, puede manifestarse como un dolor torácico opresivo que puede confundirnos en primera instancia. También lo podemos ver con datos de fiebre, sepsis, taquicardia, hipotensión y a veces con dolores atípicos. Y en cuanto a otra sintomatología, podemos verlo como una hemorragia en lo que es el aparato digestivo alto y puede llegar a dar lo que es mediastinitis. Y bueno, en cuanto a los estudios, generalmente, como ya habíamos mencionado, inicialmente en cuanto a las recomendaciones, vamos a ver que el principal contraste que se va a usar en la sospecha de perforación van a ser lo que son los contrastes hidrosolubles. Sin embargo, menciona la literatura que puede no detectar hasta en un 20% las perforaciones esofágicas torácicas y a veces hasta en un 50% las cervicales. Por lo tanto, cuando si vemos que no es posible visualizar lo que es la salida de ese medio de contraste y podemos usar lo que es el bario para detectar lo que son pequeñas fugas que realmente no, a veces no son visibles inicialmente con este tipo de estudios. Sin embargo, pues como ya hemos mencionado, pues hay que tener mucho cuidado por los efectos que puede traer. Y en cuanto a los hallazgos que vamos a ver a través de lo que es la radiografía, vamos a ver que lo que es la proyección cervical, vamos a ver lo que es enfisema subcutáneo, podemos ver también lo que es el ensanchamiento del espacio paravertebral y a veces en algunos casos podemos ver lo que es el absceso retrofaringeo. Y esta es una magnificación de una radiografía posterior anterior de tórax, de tórax. En cuanto a tejidos blandos, vamos a identificar lo que son múltiples imágenes lineales, radiolúcidas, lineales en relación a lo que es un enfisema subcutáneo en la región del cuello, como podemos ver acá. Y en lo valorable a estructuras óseas, vamos a verlas sin evidencia de lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura. Eh, en cuanto a la tráquea, la podemos observar central con adecuada aireación. Y pues en lo valorable de mediastino se identifica lo que, lo que es aquí en la parte izquierda una imagen lineal, radiolúcida, en relación a neumomediastino, y esto secundario a lo que es una perforación esofágica. Y pues en cuanto a este mismo paciente se le realiza un contrastado y podemos, en una proyección oblicua donde podemos identificar lo que es la salida de medio de contraste hacia lo que es el mediastino y pues en relación a una perforación esofágica, señalado con las flechas.
Y en cuanto a los hallazgos, en la proyección torácica vamos a ver que podemos encontrar lo que es el neumomediastino, también podemos encontrar lo que es derrame pleural, hidroneumotórax e hidrotórax. Y pues aquí a la derecha una radiografía posterior anterior de tórax masculino con técnica adecuada, tejidos blandos sin evidencia de alteraciones, estructuras óseas sin evidencia de lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura. Vamos a ver lo que en la tráquea e ilio, vamos a observarla ligeramente desplazado, a lo que es la derecha, sin embargo con adecuada alineación. En cuanto al mediastino, vamos a identificar en la parte de la izquierda en una imagen lineal, radiolúcida, esto en relación a lo que es un neumomediastino secundario a una perforación esofágica. En cuanto a los ángulos, tanto cardiofrénicos como costofrénicos, vamos a verlos sin ocupaciones, ambos en diafragmas con adecuada altura, parénquima pulmonar sin alteraciones. Y también mencionaba la literatura que también podemos llegar a hacer alguna proyección simple de abdomen para identificar, en este caso, a veces una perforación es muy baja, lo que es neumoperitoneo. Sin embargo, pues no es algo muy común en cuanto a los hallazgos. Y bueno, en cuanto a lo que es el estudio de esofagograma, podemos ver que podemos encontrar dependiendo del tipo. Si es una perforación intramural, vamos a encontrar lo que es gas y contraste extravasados que van a permanecer dentro de la pared esofágica. Si es una perforación que va a estar cerca de lo que es la unión gastroesofágica, vamos a encontrar contraste extravasado desde la cara lateral izquierda del esófago distal hacia lo que es el mediastino. Si la perforación está contenida, lo podemos ver como una acumulación extraluminal o autocontenida de lo que es el medio de contraste. Y ya en este caso, en perforaciones mayores, vamos a ver extravasación libre del medio de contraste a lo que ya es el mediastino. Y esta es una amplificación de un estudio de fluoroscopía que vamos a ver que tras la administración de contraste, por vía oral vamos a observar lo que es el paso del medio de contraste hacia lo que es el esófago, que podemos ver de esta forma, y posteriormente vamos a ver lo que es que va a pasar una menor cantidad va a haber lo que es una fuga, perdón, de contraste a nivel de lo que es el esófago distal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y esto se va a extender, como lo podemos ver aquí, lateralmente hacia lo que es el espacio pleural. Bueno, en cuanto a los hallazgos por tomografía, vamos a ver que esta va a definir de forma óptima las manifestaciones extraluminales. Vamos a poder encontrar lo que es el aire extraesofágico, podemos ver contraste oral extraluminal, acumulaciones líquidas mediastínicas y en algunos casos podemos llegar a ver fístulas esofagopleurales, como vamos a ver en este ejemplo. Y esta es una tomografía de un tórax contrastado en lo que es un corte axial en ventana paramediastino, a nivel de lo que son las cámaras cardíacas, las cavidades cardíacas. Vamos a identificar en esta región una imagen redondeada, definida, hiperdensa, en relación a lo que es un stent esofágico. Asimismo, vamos a identificar adyacente una imagen lineal con una densidad aire, la cual vamos a ver que se comunica con lo que es el esófago hacia lo que es el parénquima pulmonar, en este caso en el lóbulo inferior izquierdo del parénquima pulmonar, y en esta zona vamos a poder identificar un patrón de alta atenuación caracterizado por una masa sólida heterogénea con áreas hipodensas y corpúsculos aéreos de distribución difusa, en lo que es el segmento basal medial del lóbulo inferior izquierdo. Esto en un contexto de un paciente con carcinoma de células escamosas de esófago. Y bueno, en cuanto a las complicaciones, como ya hemos visto en el paciente, puede haber fístulas esofagopleurales. Podemos llegar a ver en estos casos, en algunos pacientes, lo que es mediastinitis. También podemos llegar a ver lo que es neumonías, empiemas, y en algunos casos puede llegar el paciente hasta lo que es la sepsis. Por lo tanto, pues es muy importante diagnosticarlo a tiempo. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos que tomar en cuenta lo que son los divertículos, las úlceras, el síndrome de Borjave, que vamos a ver más adelante, los estados posoperatorios y la aspiración.
traqueobronquial. Bueno, en cuanto a lo que son los cuerpos extraños, vamos a ver que estos, para hacer el diagnóstico, principalmente vamos a tomar en cuenta lo que es el antecedente de haber ingerido algún objeto, y esto va a condicionar lo que es la disfagia o odinofagia. Vamos a ver que los cuerpos extraños esofágicos los vamos a encontrar en el 80% en lo que son los niños, que son los que generalmente pues se meten alguna cosa en la boca, ¿no? Y pues también lo podemos llegar a encontrar en adultos, pero con deficiencia mental, con alguna alteración de la motilidad, también podemos encontrarlo. Y pues en cuanto a la tasa de extracción, podemos llegar a ver que puede ser hasta del 92 al 98%, y esto muy pocas veces va a tener complicaciones. Realmente, generalmente, a través de la endoscopía es que el objeto extraño va a poder sacarse. Y vamos a ver que hasta en 80 o en 80 90% de los cuerpos extraños pues van a pasar sin alguna complicación. Y pues solo el 10 al 20% van a requerir lo que ya es una intervención. Y bueno, otras características que vamos a tomar en cuenta sobre estos objetos es de qué tamaño y qué morfología van a ser. En cuanto a los objetos lisos que miden de menos de 1 o 2 centímetros de diámetro, vamos a ver que generalmente van a pasar sin ninguna incidencia. Sin embargo, los los cuerpos extraños que van a ser más afilados, puntiagudos, alargados, se van a asociar a un mayor riesgo de lo que es la perforación. Y pues hay que tomar en cuenta estos detalles para también asociarlo, ¿no? Si en este caso el paciente podría tener o no una perforación. Y bueno, en cuanto a las localizaciones más frecuentes, como ya habíamos visto, pues puede ser a nivel de lo que es la unión gastroesofágica, que va a estar más estrecha. También lo podemos ver a través de lo que es algunas estrecheces pues anatómicas en este caso, que es, por ejemplo, a nivel de lo que es el callado aórtico o a nivel de lo que es el bronquio principal. Y también podemos verlo en algunas patologías ya preexistentes, como un anillo de Schatzki o algún tumor. Y pues generalmente tenemos que tomar en cuenta que los huesos van a tender a alojarse en lo que es el esófago cervical, justo como ya hemos mencionado, por debajo de lo que es el nivel del músculo cricofaríngeo, a nivel más o menos de 6,6. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, las proyecciones que vamos a ver va a ser una radiografía de cuello, la de tórax, y en algunos literaturas mencionaban que también podría ser útil la de abdomen. Esa es la recomendación principal. En cuanto a los tuyos varicados, realmente están desaconsejados debido a que causan una dificultad en el examen endoscópico posterior. Y pues en cuanto a la tomografía, podemos usarla para una localización definida de dónde está ese cuerpo extraño antes de proceder a lo que es la endoscopía. Y en cuanto a los hallazgos radiográficos, vamos a ver en cuanto a la radiografía de tórax, que podemos ver los objetos planos orientados en el mismo plano, en plano frontal. Podemos llegar a ver en este caso, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, las monedas o objetos planos orientados, lo podemos ver dentro del esófago. Como aquí a la derecha, esta es una radiografía AP de tórax con técnica subóptima debido a la rotación. En cuanto a tejidos blandos, sin evidencia de alteraciones, estructuras óseas sin evidencia de lesiones líticas, blásticas, ni trazos de fractura. En cuanto a la tráquea, vamos a observarla ligeramente desplazada a lo que es a la derecha, con adecuada aireación. En cuanto al corazón, vamos a verlo un poquito agrandado debido a la técnica. Vamos a identificar en cuanto a la topografía de esófago superior, una imagen redondeada, de bordes definidos, radiopaca a nivel de esófago en relación a lo que es un cuerpo extraño. En cuanto a los ángulos, vamos a verlo tanto el cardiofrénico como el costofrénico conservados, sin ocupaciones, ambos en diafragmas normales, parénquima sin alteraciones. En cuanto a la radiografía lateral de cuello, pues lo podemos dividir de acuerdo al tipo de cuerpo extraño que encontramos. A veces los cuerpos extraños radioopacos podemos verlo más como densidades lineales o curvas con bordes definidos. Y los radiotransparentes,
pues no va a poder ser visualizable lo que es el cuerpo extraño. Sin embargo, podemos orientarnos a través de datos que nos podrían ayudar, como son el enfisema, indirectos, datos indirectos como el enfisema y ensanchamiento de lo que son los tejidos blandos. Y esta es una radiografía, a la izquierda, esta es una radiografía lateral derecha, la amplificación del cuello, en lo valorable de tejidos blandos, se identifica a nivel de lo que es la unión faringoesofágica, una imagen lineal, definida, radiopaca, esto en relación a un cuerpo extraño. En cuanto a las estructuras óseas, vamos a verla con adecuado nivel, sin alteraciones. Y según la literatura, esto correspondía a lo que es un hueso de un cerdo. Y bueno, en cuanto a los hallazgos por esofagograma, vamos a poder encontrar lo que son defectos de llenado. A veces lo podemos encontrar de forma polipoide, como un menisco irregular. Y pues a veces, si por ejemplo se impacta en este caso como cuerpo extraño, comida o carne sin masticar, podemos ver una obstrucción incompleta de lo que es el esófago y podemos llegar a ver esta represión polipoidea de forma irregular. Aquí a la derecha, este es un estudio de cefagograma que tras la administración de, en contraste, vamos a varitado por vía oral, se va a observar lo que es un defecto de llenado polipoideo. Esto va a ser secundario a una masa radiolúcida que va a adoptar lo que es la morfología del esófago. Esto en relación a un antecedente de ingestión de lo que es un bolo de carne impactado. Y esto se confirma después en un esofagograma, después de lo que es la extracción del cuerpo extraño, donde se observa lo que es el contorno de lo que es el esófago, vamos a verlo definido, de morfología y calibre normal, sin defectos de llenado ni compresiones extrínsecas. Vamos a ver con un adecuado paso de lo que es el contraste y eso nos apoya a lo que es el diagnóstico de que solo era una impactación y no el crecimiento, por ejemplo, de una masa neoplásica. Bueno, en cuanto a los hallazgos por tomografía, vamos a ver que a veces podemos encontrar lo que es enfisema, edema, abscesos y en algunos casos podemos ver lo que son los huesos impactados. Generalmente pues vamos a ver los objetos que son más opacos. Esta es una radiografía lateral de cuello en cuanto en lo valorable, lateral, perdón, de cuello, en lo valorable de tejidos blandos, vamos a ver una imagen lineal radiolúcida en la parte cervical izquierda en relación a lo que es un enfisema subcutáneo, en la cual se puede caracterizar de forma más adecuada en una tomografía, como podemos ver. Aquí realmente no podemos observar lo que es el material, perdón, el cuerpo extraño que está impactado. Se le hizo al mismo paciente una tomografía en un corte axial, en ventana paramediastino, en tejidos blandos se va a identificar lo que es el cuerpo extraño y en este caso enfisema a su alrededor. En cuanto a las complicaciones, las principales van a ser del cuerpo extraño, como ya había mencionado, la perforación va a ser una de las complicaciones más importantes y más preocupantes. Otras de las complicaciones va a ser lo que es la fístula broncopulmonar o artoesofágica y también puede haber alguna lesión, en este caso pericardíaca. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a tener que hacerlo con lo que es el carcinoma esofágico, que como ya había mencionado antes, por eso a veces es importante el seguimiento en este caso. Y pues también podemos hacerlo en este caso con la esofagitis, que ya habíamos visto anteriormente. Y bueno, aquí a la izquierda vamos a ver lo que es un estudio de esofagograma tomado a lo que es el minuto, a los 3 minutos y a los 5 minutos, post ingesta de contraste varitado por vía oral, donde vamos a observar lo que es un defecto de llenado con un paso filiforme en la porción de lo que es la porción media del esófago, lo que va a ocasionar este, una dilatación, perdón, en esta parte de aquí arriba por acúmulo del medio de contraste en la porción proximal y pues el paso filiforme. Esto en relación, como podemos ver más abajo, esto en relación a un paciente pues con carcinoma esofágico.
Aquí a la derecha vamos a observar lo que es una fluoroscopía de un trago de bario, donde vamos a identificar múltiples defectos, como podemos ver aquí, de llenado con fluentes, de morfología irregular, asociado a lo que son úlceras con atrapamiento de lo que es el bario hacia la parte interior, esto en relación a una esofagitis por cándida. Y bueno, otra de las patologías en cuanto al trauma esofágico va a ser lo que es el hematoma intramural. Esto a diferencia de lo que es la perforación transmural y la laceración, esta va a considerarse una forma intermedia de lo que es una lesión esofágica. Esta va a ser una hemorragia intramural que va a disecar lo que es la mucosa y va a tener con o sin ruptura de lo que es la mucosa. En cuanto a la clínica principal, va a causar lo que es dolor torácico retroesternal, disfagia y en algunos casos puede ocasionar hematemesis. Y pues entre las causas principales van a ser la posendoscopía, lo podemos ver en pacientes que han vomitado, en la escleroterapia, en la ingestión de algunos cuerpos extraños y a veces de forma espontánea. Esta es una magnificación de lo que es un estudio de esofagograma, donde vamos a identificar, tras la administración de medio de contraste, un esófago de bordes irregulares, vamos a poder verlo, con un trayecto tortuoso. Esto vamos a identificar también en esta zona, como podemos ver aquí del mismo paciente a la derecha, un acúmulo de lo que es el bario, retenido en lo que es la pared del hematoma intramural. Vamos a ver que no hay fugas, esta es la pared del esófago, y aquí se va a quedar acumulado lo que es el medio de contraste. Aquí podemos ver el paso del medio de contraste, y una vez que ya ha pasado los minutos, podemos ver cómo se retuvo el contraste en lo que es su pared, y no podemos observar ninguna fuga. Bueno, en cuanto a la tomografía, el hematoma podemos encontrarlo como una masa que va a ser hiperatenuante, excéntrica dentro de la pared de lo que es el esófago. Y estas son tomografías del mismo paciente, contrastadas en un corte axial, en ventana para mediastino, tanto en contraste IV, y oral, donde vamos a identificar en la primera imagen de morfología aquí en semiluna, y de bordes definidos, hiperdensa, esto en relación a lo que es una colección hemática. En esta parte lo podemos observar acá. Y pues vamos a ver que no se aprecia en ningún corte alguna salida de lo que extravasación, de lo que es el medio de contraste. Y también en esta tomografía de cortes más basales, más superiores, más basales, vamos a ver lo que es derrame pleural bilateral. Y bueno, la siguiente patología que vamos a tomar va a ser lo que es el síndrome de Mallory-Weiss. Esto se va a deber a lo que es generalmente una proyección violenta de lo que es el contenido gástrico contra el esófago inferior. Esto va a ocasionar o va a dar como un resultado el desgarro de la mucosa y de la submucosa, y en algunos casos va a causar lo que es afección de lo que es el plexo venoso. Sin embargo, no va a haber un desgarro completo. Esto lo podemos encontrar generalmente en pacientes alcohólicos, porque generalmente eso se asocia a cuando vomitan, y vamos a ver que esta va a formar parte del 1 al 15% de las causas de hemorragia de tubo digestivo alto. Y en cuanto a la edad, va a ser generalmente en la población de 40 a 60 años. El Mallory-Weiss normalmente va a ser asintomático, muy pocos casos pues va a requerir más alguna intervención, normalmente pues van a autolimitarse. En cuanto a su mortalidad, va a ser, como podemos ver, muy baja, del 3%, y va a ser más frecuente en hombres que en mujeres, generalmente pues porque se asocia que los hombres suelen tomar más. Y bueno, vamos a ver que las causas de lo que es el Mallory-Weiss no solo pueden ser los vómitos, como ya habíamos mencionado, que puede ser una causa principal. Sin embargo, también hay otras causas, como son una tos intensa o una tos muy prolongada. También en algunos casos podemos ver en convulsiones prolongadas.
y en algunos traumatismos directos en esta área. Y bueno, el síndrome Mayer-Weiss se puede dividir según si es único o múltiple y también en cuanto a su tamaño, si es pequeño o grande. Aquí vamos a ver lo que es en cuanto al esofagograma, vamos a ver lo que son colecciones lineales poco profundas. Estas van a ser orientadas longitudinalmente en el esófago distal o también lo podemos encontrar encima de la unión gastroesofágica, perdón. Y aquí a la izquierda es una magnificación de un esofagograma con doble contraste en una proyección oblicuo-lateral derecha, donde vamos a identificar un defecto lineal superior a lo que es la unión gastroesofágica, esto en relación a lo que es un desgarro de Mallory-Weiss. Bueno, en cuanto a la tomografía, vamos a ver que podemos ver en algunos casos evidencia de lo que es hemorragia o gas extraluminal en algún sitio de la mucosa. Como podemos ver aquí, esta es una magnificación de una tomografía contrastada de tórax, evetada para mediastino. Vamos a ver, a nivel de lo que es la bifurcación de lo que es la arteria pulmonar, vamos a identificar señalado por la flecha blanca un engrosamiento esofágico. Y también podemos ver irregularidades de la mucosa, imágenes más hipodensas en relación a lo que es gas extraluminal. Esto en relación a lo que es una perforación parcial, en relación a una paciente femenina con dolor de pecho después de haber tragado un bocado de alimento que se quedó atorado en su garganta. Aquí es a la izquierda un estudio de esofagograma con doble contraste donde vamos a identificar un defecto de llenado lineal radiopaco a nivel de lo que es la pared del esófago. Esto en relación a lo que es una laceración de la mucosa. Vamos a poder ver que no hay fuga de lo que es el medio de contraste. Esto en relación a un síndrome de Mallory-Weiss. Y bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial principal, vamos a hacerlo con el síndrome de Borja-Ver, que vamos a ver a continuación, pero también lo podemos hacer en úlcera péptica y con neoplasias esofágicas. En cuanto al síndrome de Mallory-Weiss, esto se va a deber a una ruptura esofágica de espesor total o transmural. Y esto lo va a diferenciar de lo que es el Mallory-Weiss que habíamos comentado anteriormente. Y esta normalmente se va a asociar a lo que son los vómitos excesivos o muy fuertes. Sin embargo, también va a tener las mismas causas. También puede darse en pacientes que han tosido muy fuerte, a veces en defecaciones, en convulsiones. Y pues vamos a ver que, que esto va a causar el 15% de todos los casos de perforación esofágica. En cuanto a su incidencia va a estar estimada en 1 en 6,000 habitantes y pues va a tener una mortalidad menor al 15% en pacientes que se le ha dado tratamiento y sin tratamiento a veces puede llegar de 70 hasta el 100%. Va a tener una frecuencia mayor en hombres que en mujeres por la razón que ya habíamos dicho. Y en cuanto a su clínica, vamos a ver que generalmente vamos a poder ver que se va a asociar a lo que es la tríada de Mackler, que son vómitos, dolor torácico y enfisema subcutáneo. Sin embargo, también podemos encontrar otros síntomas como es dolor epigástrico, dolor de espalda, disnea y a veces choque. Y bueno, en cuanto a su patología, fisiopatología se va a dividir en una expulsión forzada de lo que es el contenido gástrico en un esófago que no va a estar relajado contra lo que es el esfínter esofágico superior cerrado. Esto generalmente lo vamos a localizar de forma vertical a 1 a 4 centímetros de longitud y normalmente va a estar en la pared posterolateral izquierda del esófago distal. Normalmente porque está menos protegido que el lado derecho, por eso lo vamos a encontrar más de lo que es el lado izquierdo, ya que del lado derecho, como ya sabemos, va a pasar la aorta, entonces va a ser un poquito más complicado que suceda de ese lado. Y va a estar de 3 a 6 centímetros por encima de lo que es el hiato esofágico del diafragma. Y bueno, en cuanto a los hallazgos que vamos a hacer en la radiografía simple, vamos a ver que en estos casos podemos ver lo que es el neumomediastino, podemos encontrar también en algunos pacientes derrame pleural
neumotórax, enfisema subcutáneo, y también podemos encontrar lo que es el signo de Necklerio B. Aquí a la derecha vamos a ver lo que es una radiografía posterior anterior de tórax con técnica subóptima, tejidos blandos sin evidencia de alteraciones, estructuras óseas sin evidencia de lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura. Vamos a poder observar lo que es la tráquea desplazada a lo que es la derecha, y vamos a ver lo que es lateral al mediastino. Vamos a identificar una imagen lineal, radiolúcida, esto en relación a lo que es un neumomediastino derecho, secundario según la literatura, a una perforación esofágica espontánea en un paciente alcohólico posterior a unos vómitos intensos. En cuanto a los ángulos, tanto cardiofrénico y costofrénico derecho, aparentemente sin alteraciones. Y en cuanto al ángulo, ángulo costofrénico izquierdo, vamos a ver una radiopacidad, como podemos ver en este lado, que ocasiona un menisco, esto en relación a lo que es un derrame pleural. En cuanto al parénquima, sin evidencia de alteraciones. Aquí una magnificación de una radiografía posterior anterior de tórax, en lo valorado de estructuras óseas, sin evidencia de lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura. En lo que es mediastino lateral inferior izquierdo, vamos a identificar lo que es una imagen lineal radiolúcida, como podemos ver aquí en esta zona, la cual va a continuar de esta forma hasta aquí, hasta lo que es la pleura parietal y lo que es el mi diafragma medial ipsilateral. Esto en relación a lo que es el signo de Necklerio B, como podemos ver por la morfología que tiene. Y pues en cuanto en lo valorado de parénquima pulmonar, vamos a verlo sin alteraciones. Bueno, en cuanto a esofagograma, tenemos que tomar en cuenta que hasta el 10% de los pacientes van a tener pues, un resultado falso negativo, y cuando podemos encontrar, vamos a ver una fuga de contraste supradiafragmático. También podemos observar colecciones de contraste submucoso, y en algunos pacientes podemos encontrar fístulas esofagopleurales, como ya habíamos mencionado antes en lo que son las perforaciones. Aquí a la derecha podemos ver una magnificación de un estudio de esofagograma, donde se identifica tras la administración de medio de contraste por vía oral el paso de medio de contraste de la faringe, a través de la faringe, y donde vamos a identificar a nivel de lo que es el esófago cervical, vamos a encontrar lo que es una perforación, perdón, en un paciente, una perforación con una fuga del medio de contraste, como podemos ver aquí. Esto en relación a un paciente con antecedente de ingesta excesiva de alcohol. Y pues aquí a la derecha podemos ver una imagen de esofagograma del mismo paciente, de un seguimiento de 6 semanas, donde vamos a identificar una curación incompleta de la perforación. Vamos a ver lo que es el esófago de morfología y calibre habitual, sin evidencia de fugas de medio de contraste residual. A la izquierda podemos ver, bueno, son del mismo paciente. Este es un estudio de esofagograma en una proyección AP, donde se identifica, tras la administración de medio de contraste hidrosoluble por vía oral, lo que es el paso del medio de contraste a lo que es el esófago. Y vamos a encontrar lo que es el esófago de contorno, morfología y calibre normal. Sin embargo, podemos ver en la parte más distal lo que es fuga de medio de contraste hacia lo que es la cara posterior del espacio pleural izquierdo. Como podemos ver aquí. Esto es secundario a lo que es una perforación. Asimismo, también podemos identificar algunas imágenes aquí lineales, radiopacas, en relación a material médico. Y aquí una imagen de morfología redondeada en relación igual a material médico. Bueno, no salieron las transiciones, pero esta es una magnificación de un estudio de fluoroscopía, donde se identifica tras la administración de medio de contraste hidrosoluble
por vía oral vamos a observar el paso del medio de contraste a lo que es el esófago y vamos a identificar lo que es el esófago proximal de contorno, morfología y calibre normal, con fuga del medio de contraste hacia el lado derecho, hacia el espacio, lo que es el espacio pleural, y de forma ligera hacia lo que es el espacio pleural contralateral. Esto en relación a lo que es un síndrome de Borja-B. Bueno, en cuanto a la tomografía, los hallazgos van a depender de si la tomografía se hace con contraste o sin contraste. En cuanto a una tomografía sin contraste, podemos llevar a ver lo que es un hematoma intramural de una colección de aire periesofágico. Y en cuanto a la imagen por contraste, ya podemos ver lo que es la fuga de medio de contraste y engrosamiento de la pared esofágica. En cuanto a otros hallazgos, podemos llegar a ver lo que es neumotórax, neumomediastino, derrame pleural y enfisema. Bueno, aquí son tomografías de un corte axial con contraste oral en ventana paramediastino, esto a nivel de lo que son las cámaras cardíacas, donde podemos observar lo que es fuga del medio de contraste hacia lo que es el mediastino inferior y lo que es la cavidad pleural, como podemos ver aquí. Y vamos a identificar también algunas imágenes más hipodensas, como podemos ver acá. Esto en relación a lo que es una consolidación. Y pues ambas son del mismo paciente. También asimismo podemos ver en esta zona derrame pleural secundario a lo que es la perforación. Aquí, estas son tomografías en corte axial, contrastada en ventana paramediastino del mismo paciente. Una en ventana paramediastino y otra parénquima pulmonar, donde podemos ver a nivel igual de lo que son las cámaras cardíacas, el líquido en lo que es el mediastino, que se va a continuar hacia lo que son las pleuras en localización posterobasal bilateral en relación a lo que es un derrame pleural bilateral. Esto es secundario a una perforación. Asimismo, en la proyección coronal podemos identificar de forma correcta lo que es líquido en el mediastino. Doctora Chi, si quieres, haz otra reunión. Ya te queda menos de un minuto. Ok.